postramos a los pies de nuestro Señor y entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque Él lo dio todo por nosotros. Cantemos este hermoso himno. Nos postramos hoy, nos rendimos a los pies de Cristo, a su gran bondad, a su gracia y amor, a los pies de Cristo cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 es el Señor. Nos postramos hoy, nos rendimos a los pies de Cristo, a su gran bondad, a su gracia y amor, a los pies de Cristo cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 es el Señor. Cantamos digno, 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 cantamos digno, 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 cantamos digno, 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 es el Señor. Nos postramos hoy, nos rendimos a los pies de Cristo, a su gran bondad, a su gracia y amor, a los pies de Cristo cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 es el Señor. Te invitamos a que te coloques en pie, tú que estás aquí con nosotros en esta mañana para este último himno. Guíame, Señor, no me dejes ir. Que esa sea nuestra oración. Guíame, Señor, no me dejes ir. Yo quiero regresar a ti y oír tu dulce voz decir: tu amigo soy. Eso anhelo hoy, pues nadie más me puede dar el dulce amor que tú me das. Guíame, Señor, quiero regresar.
Guíame, Señor, no me dejes ir. Yo quiero regresar a ti y oír tu tierna voz decir: tu amigo soy. Eso es de hoy, pues nadie más me puede dar el dulce amor que tú me das. Guíame, Señor, quiero regresar. Volverte a amar, volver a mi hogar, volverte a amar como me amas tú. Volverte a amar, volver a mi hogar, volverte a amar como me amas tú, como me amas tú, como me amas tú. Amado Dios y Padre bueno, oh Señor, ayúdanos a amarte, aunque sea un poco como tú nos amas, a darnos por entero a ti, oh Dios, como una manera de reciprocar lo que tú has hecho por nosotros. Te ofrendamos este culto, oh Dios. Te ofrendamos cada cántico, cada plegaria, cada oración, cada paso que hacemos para tu gloria y honra. Te ofrendamos, Señor, también nuestros corazones. Llénalos hoy, oh Dios, que al abrir tu palabra, el poder de tu Espíritu nos transforme y seamos bendición para los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asientos aquí en casa también. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra en el nombre del Señor. ¿Te parece? Vamos a la fuente de consolación y de fortaleza, que es la palabra de Dios. ¿Necesita consolación? Ven a la palabra. ¿Necesita esperanza? ¿A dónde debes venir? A la palabra. ¿Necesita fuerza para un proyecto? ¿A dónde tienes que venir? A la palabra. ¿Necesita que el Señor llene tu vida? Debes también venir a la palabra de Dios. Bueno, yo voy a entrar de nuevo en el Sermón del Monte. Les di vacaciones por un mes. Durante un mes no prediqué sobre el Sermón del Monte porque los últimos 2 sábados que prediqué tuve otro tipo de sermón, pero hoy quiero entrar de vuelta al Sermón del Monte. Saludo a mis hermanos en el chat, ahí lo estoy viendo ahora, ahí tengo el chat delante de mí, ahí veo a Fidel, ahí veo a Toñita, ahí veo a Carla, a Armando Domínguez. Armando, Dios te bendiga. Ahí veo a Niurka, ahí veo, oye, hay unos nombres raros, Reflexión Devocional, ahí tengo a Marta Duenas, ahí tengo a Bienvenido Leonor, ahí están. No puedo leerlo todo porque entonces no haría sermón. Ahí está mi amiga Mabel Pérez, Dios te bendiga Mabel. A Mauri Sosa, me saludo a Mauris. Aquí estamos de vuelta en el nombre del Señor para seguir adelante con ánimos recargados en el nombre de Cristo. El Sermón del Monte, según Mateo, son 3 capítulos. Mateo 5, 6 y 7.
Hasta aquí hemos agotado los primeros 2 capítulos, capítulo 5 y capítulo 6. Y hoy yo te invito a que iniciemos el último capítulo de el Sermón del Monte, el capítulo 7. Vamos a entrar en lo que podría llamarse, la última sección del Sermón del Monte. Esta nueva sección trata de vivir una vida más sabia. Recuerden que el Sermón del Monte es el estilo de vida que, según Jesús, debe vivir un ciudadano de su reino. Y Jesús es el rey de ese reino. Así que le está diciendo en el Sermón del Monte cómo debe vivir un cristiano. Cuando tú escuchas el sermón, cuando escuchas un mensaje, cuando tú lees el Sermón del Monte, recuerda, no debes correr a intentar cumplir con esos requisitos, debe correr a los pies de Jesús. El ser humano no puede por su propia fuerza vivir el estándar que Cristo ha puesto, pero cuando nos colocamos en las manos de Cristo, todo es posible en el nombre del Señor. Así que con el mensaje de hoy, lo que tenemos que hacer es evaluar nuestra vida y preguntar, ¿estoy en ese camino? ¿Estoy en esa ruta? Y después de hacer eso, si no estoy en esa ruta, hay que correr a los pies del Señor para que Él nos dé esa gracia. Y si voy en esa ruta, yo quiero decirte que hay que mantenerse allí en el nombre del Señor para honra y gloria de Dios. El capítulo 7 va a tratar de el cristiano viviendo una vida práctica con sabiduría. Porque al fin de cuentas, amigos y hermanos que están allí en el chat y que están aquí, al fin de cuentas, ser cristiano no es teorizar. Ser cristiano es una vida práctica. Al fin de cuentas, mi vecino no ve lo que yo pienso, mi vecino ve como yo vivo. Al fin de cuentas, mi compañero de trabajo no está atento a mi manera de pensar, él está atento a mi manera de actuar. En mi vida cotidiana es donde debe manifestarse que soy un cristiano. Esta semana leía un escritor donde dice, leer la Biblia, estudiar la palabra, aprender teología, todo eso pierde su significado si no busca conectarme más cerca de Dios. Puedo ser un experto en la palabra. De hecho, hay personas expertos, agarran la Biblia como una herramienta literaria y la desmenuzan su estructura, pero no pasa nada en su vida. El capítulo 7 de San Mateo nos está diciendo que si soy parte del reino de Cristo, tiene que manifestarse en mi vida diaria. San Mateo capítulo 7 va a hablar del tema de juzgar a los demás. Va a hablar de la famosa regla de oro. Va a hablar de 2 puertas, los que andan y entran por la puerta ancha y los que andan por la puerta estrecha. El camino 7 de Mateo va a decir, por sus frutos los conoceréis. El capítulo 7 de Mateo va a hablar de los que realmente conocen a Dios. Y el capítulo 7 de Mateo va a cerrar, que es el cierre de todo el capítulo, de todo el Sermón del Monte, va a cerrar hablando de 2 tipos de seres humanos, los necios y los sabios, los que edifican sobre la roca y los que edifican. Al fin de cuentas, usted puede mirar que San Mateo capítulo 7 está hablando de una vida cristiana sabia, práctica, donde usted puede mostrar las bendiciones de Dios. Yo quiero que miremos hoy la primera sección o la primera parte de esta última sección. San Mateo capítulo 7, los versículos 1 al 5. ¿Estás allí? San Mateo 7, los versículos 1 al 5. Si estás en casa ya no es la hora de saludar, es la hora de decir amén. Si estás en el chat no es la hora de decir, ay hermana, qué lindo le quedó el cabello. No, eso se lo dice usted más tarde al final. Ahora es el momento de entrar en el mensaje y orar para que el poder de Dios pueda trabajar poderosamente en nosotros. La primera parte que quiero estudiar, San Mateo capítulo 7, los versículos 1 hasta el 5. ¿Quieren que lo leamos? Vamos a leerlo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué cosa? Seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os se medirá.
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Pastor, ¿y por qué tiene que predicar de eso? ¿Por qué no me predica hoy un mensaje de eso que dice que Jesús me ama y Jesús me quiere? Yo quiero decirte que estas son palabras directas del mismo Jesús. ¿Son palabras de quién? Son palabras del mismo Jesús. Y Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y ¿qué más? Y son vidas. De manera que si hoy te predico de esas palabras de Jesús, te vengo a hablar de vida en el nombre del Señor. Aleluya. No solo recibo el amor y la gracia de Cristo cuando predico un sermón de que Cristo me ama, recibo aún más la gracia de Cristo cuando aprendo a andar por el camino que Jesús me ha trazado. ¿Estás aquí? Si estás de acuerdo conmigo, di amén. Si no, tú dices, bueno, pastor, le digo el amén más adelante. Pero yo quiero que no esté de acuerdo conmigo, esté de acuerdo con la palabra de Dios. El mensaje lo he dividido en 3 puntos. Yo pienso que eso no es nuevo para ustedes, ¿verdad que no? El primer punto que voy a tocar es la primera expresión, no juzgues, no juzguéis. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo no? No juzguéis a los demás. Y número 2, razones para no juzgar. Y número 3, ocúpate de ti mismo. ¿Lo tiene allí? ¿Cuál es el primero? No juzgue a los demás. ¿Cuál es el segundo? ¿Razones para qué? Para no juzgar. Y número 3, ocúpate de ti mismo. Vamos al punto número 1. Cuando abres allí el texto, versículo 1 de San Mateo 7 dice, no juzguéis. Y esa palabra la está diciendo ¿quién? La está diciendo Jesús. Jesús abre esta sesión con un mandato, no juzguéis. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo no juzguéis? Quiero decir claramente que esta sección, bueno, todo el Sermón del Monte está dirigido a la comunidad de creyentes. Y esta parte sobremanera está hablando a nosotros que vivimos en comunidad. Y vivir en comunidad significa que yo te veo y tú me ves. Que tú ves como yo entro y como salgo, como hablo y como no hablo, que tú ves como yo reacciono. De hecho, alguien dijo una vez que es fácil ser santo cuando estamos solos. Donde no tengo nadie con quien chocarme. Cuando algún hermano o hermana me dice, pastor, yo creo que esa mujer Dios me la puso adelante. Digo, te la puso adelante para que te salve. Hoy quizás no le queremos dar gracias a ese compañero o compañera que tenemos al lado porque nos peleamos y nos chocamos mucho, pero Dios te ha permitido que esa persona esté allí para que tú y yo aprendamos a caminar y a relacionarnos unos con otros. Pero cuando vivimos en comunidad, es fácil juzgar al otro, es fácil criticar al otro, es fácil censurar al otro, es fácil hacerme juicio y mirarlo y decir esa persona es así, 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 así. Y a veces vamos tan lejos que hasta decimos, no, esa persona desde que yo la vi no me cayó bien. ¿Has oído esa frase? Yo creo que eso no pasa entre los cristianos, ¿verdad que no? Ay, pastor, el hermano ese que tuvo el problema, yo siempre me di cuenta quién era, así que yo lo mantuve lejito. Si hemos de ser parte del reino de Cristo, tenemos que aprender a vivir juntos aquí y ahora. ¿Quieres creer eso? No juzguéis, dijo Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo no juzguéis? ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando dijo esta frase? Primero te voy a decir lo que no estaba diciendo. Algunas personas podrían decir, pastor, significa que ahora no deben existir los tribunales ni los juzgados, porque el Señor dijo, no juzguéis. Pastor, de ahora en adelante la iglesia no debe poner en disciplina a un hermano, ni llevarlo ante el tribunal de la junta de la iglesia para ponerle una disciplina. ¿Será eso lo que Jesús está diciendo?
Tú y yo sabemos que no, porque el mismo Dios le dijo a Moisés por boca de Jetro, recuerdan Éxodo capítulo 18, 13 en adelante, donde Jetro le dice a Moisés: escoge de entre el pueblo hombres de virtud para que juzguen al pueblo contigo. El mismo Dios mandó a escoger jueces, y el sistema de gobierno del pueblo de Dios estaba organizado con jueces que atendían a la gente en las diferentes ciudades. De manera que cuando Cristo dice no juzgues, no se está refiriendo al juicio que debe hacerse cuando hay una situación entre dos o entre tres para determinar el culpable o determinar una solución. Otro podría decir, bueno, entonces el Señor lo que nos está prohibiendo a nosotros como cristianos es juzgar entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, en cuanto a la conducta mala o la conducta buena. ¿Eso es lo que está diciendo Jesús? ¿Debe el cristiano poder distinguir entre una conducta mala y una buena? ¿Debe el cristiano, cuando vea a una persona actuando mal, saber que está actuando mal? ¿Debe saberlo? Sí. De manera que el Señor no me está diciendo aquí, cuando dice no juzgue, no me está diciendo que no distinga. Y a ti, amigo, muchacho, muchacha que está en la universidad, en la escuela o en un lugar donde te rodeas por personas que no tienen tus principios, tienes que saber juzgar entre las acciones correctas y la incorrecta, entre las propuestas correctas y las incorrectas. De manera que Jesús no nos está diciendo que no juzguemos en ese sentido. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo no juzguéis? Jesús se refiere al hecho de juzgar las intenciones de los demás. ¿Tengo derecho a juzgar las intenciones de los otros? ¿Quién es que puede leer el corazón? ¿Es una tarea solo de quién? Jesús se refiere al hábito de criticar y censurar muchas veces en forma injusta y sin misericordia. De manera que cuando Jesús dice no juzguéis, Jesús lo que está diciendo es no te haga un juicio de tu prójimo y empiece a criticarlo y empiece a analizar su conducta y empiece a censurarlo por lo que tú te imaginas que es, que fue o que será. No es tarea nuestra. Los escribas y fariseos de los tiempos de Jesús, en lugar de obedecer la ley de Dios, crearon sus propias reglas y estándares. ¿Está escuchando eso? El ser humano, cuando no puede obedecer las normas elevadas que Dios ha puesto, tiende a crear sus propias listas de normas. Porque cuando mira las normas de Dios se da cuenta lo lejos que está. Entonces él fabrica sus propias normas para él verse bien. Eso pasó con los escribas y fariseos de los tiempos de Cristo. Ellos no podían cumplir a la vista de la gente y entonces juzgaban a los demás según su propio estándar. De esta manera se constituían en la norma para los otros. Ser un cristiano correcto es esto. Ser un cristiano correcto es esto y esto. Entonces yo ando así. Y cuando veo a uno que no anda así, ese está mal. Porque lo estoy juzgando con mi propio estándar. Y Elena de White está diciendo en Discurso Maestro de Jesucristo, en este capítulo está diciendo ella, que como no estaban listos para guardar la ley de Dios, como no se humillaban a sí mismos, como no se rendían al Señor para que el Señor los quebrante y ellos puedan venir con humildad al pie de la cruz, fabricaron su propio estándar. Y ahora el que no estaba a esa altura era un perdido, estaba mal. Nosotros solemos hacer lo mismo, ¿sí o no? Le ponemos normas a todo. Y ser un cristiano es hacer eso. Y cuando una persona no hace eso, entonces lo juzgamos, lo criticamos. Y al fin de cuentas es porque no se parece a quiénes. A nosotros. Wow. Escucha esta cita. No os consideréis como normas. ¿Está escuchando? No, ¿y por qué van a...? Bueno, a mí me parece que es así. Yo lo hago así. A mí me parece que es así. Ok, no está mal que usted dé su opinión, pero ahora todo es tan mal porque no le parece que es como a usted le parece. ¿Ha escuchado eso? Debemos asegurarnos de que no estamos queriendo guiar a los demás por mi estándar, sino pedir a Dios que nos guíe con su palabra.
Miren esta cita, Discurso Maestro de Jesucristo, página 105. No os consideréis como normas, no hagáis de vuestras opiniones y de vuestros conceptos del deber, de vuestras interpretaciones de las Escrituras, un criterio para los demás, ni los condenéis si no alcanzan nuestro ideal. No censuréis a los demás, no hagáis suposiciones acerca de sus motivos, ni lo juzguéis. ¡Wow! No os consideréis la norma. No pensáis que los demás tienen que ser como yo, como tú. Esa es la manera como yo lo hago. Esa es la manera como yo lo veo. Esa es la manera como yo lo pienso. Y si el otro no lo hace así, lo voy a juzgar, lo voy a criticar. Ese fue el caso de aquellos dos que subieron al templo a orar. ¿Recuerda quiénes fueron los dos que subieron al templo a orar? ¿Recuerda? San Lucas capítulo 18, 19 al 14 dice que un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. El fariseo era el modelo de la santidad de su tiempo. Todos los miraban como perfectos, impecables, no fallaban, no pecaban. El publicano era el símbolo de la degradación. Yo no me estoy inventando las cosas. La Biblia incluso dice: las prostitutas, los pecadores y los publicanos van delante de vosotros, el reino de Dios, porque los publicanos estaban en esa misma escala de las prostitutas, de los malvados y de ellos. Y ahora estas dos gente vienen al templo a orar. Aquí está justamente lo que estoy diciendo. Note que Jesús no está justificando la conducta mala. Jesús lo que me está diciendo a mí, como hijo de su reino, tu tarea no es juzgar. Tu tarea no es criticar. No está diciendo que la conducta de la persona es correcta. No está diciendo que la conducta de la persona está bien. Lo que está diciendo, esa no es tu misión, no es tu tarea. Y como hijo del reino, no juzguéis. Y aquí van los dos al templo a orar. El santo, el que ayuna todas las semanas, el que ora 3 veces al día, el que da abundante ofrenda, el que se ve muy bien. Y ahí va también el publicano a orar. La oración del fariseo consistió en compararse ¿con quién? En compararse. Yo no soy como ese hombre, yo ayuno, él no ayuna. Yo no soy como ese hombre, yo oro, él no ora. Yo no soy como ese hombre, yo doy ofrenda para las viudas. Yo no soy como... ¿Y quién salió ganando? A la vista del hombre, él salió ganando, porque por todos los medios que se midió con el publicano, él era más. Pero mi Biblia dice que al descender del templo, el publicano descendió justificado, mientras que el otro no. Por eso es que no podemos juzgar. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿lo que hacía el fariseo era malo o era bueno? ¿Es malo ayunar? ¿Es necesario? ¿Es malo orar? ¿Es indispensable? ¿Es malo dar ofrenda? Es un mandato de Dios. Pero eso no nos da derecho a juzgar a los demás. Porque al fin de cuentas, ayunar, orar, dar ofrendas y tener un espíritu de crítica nos hace peor. ¿A la vista de quién? A la vista de Dios. El pecado que conduce a los resultados más desastrosos. Esta cita me impactó. Esta es la página 107 de Discurso Maestro de Jesucristo. El pecado que conduce a los resultados más desastrosos es el espíritu frío de crítica. ¿Usted escuchó, hermano? El pecado que conduce a los resultados más desastrosos es el espíritu frío de crítica inexorable que caracteriza el farisaísmo. Este texto es fuerte porque está diciendo que la crítica, esa crítica fría, esa crítica de que sin inmutarme me siento a comerme al otro, esa crítica que sin molestarme evalúo al otro y lo juzgo y ya lo coloco en la periferia, dice que ese pecado es más desastroso que cualquier otro. ¡Wow! Terrible eso.
Nadie ha sido rescatado con la crítica. Mira esta otra cita. La censura y el oprobio no rescataron jamás a nadie. ¿Escuchaste, hermano? ¿Qué cosa? La censura y ¿qué más? Y el oprobio no rescataron jamás a nadie de una posición errónea, pero sí ahuyentaron de Cristo a muchos y lo indujeron a cerrar sus corazones para no dejarse convencer. ¡Wow! La crítica, la censura, el oprobio contra alguien no lo transforma, más bien lo aleja del Señor. De manera que cuando Cristo dice no juzguéis, no censure, no critique, no juzgue los motivos de los demás, el Señor lo que nos está diciendo es que esa no es la conducta de un hijo de Dios. Debo preguntarme, cerrando el punto 1, ¿acostumbro a justificar y a ser indulgente con mis acciones mientras que soy implacable con las faltas de los demás? Porque eso es lo que tendemos a hacer. Cuando yo cometo una falta, la excuso de toda forma. Pero cuando otro comete una falta, ¿cómo somos? Y entonces este es un punto para reflexionarlo. Porque yo quiero decirte que este sermón a quien le sirve es a mí. Y tú no debes ahora, mientras yo estoy predicando, estar mirando al hermano de al lado. ¿A quién es que tiene que mirar? Porque todos tendemos a juzgar a los otros. Y no es la conducta de un ciudadano del reino de Cristo. No. Cuando un ciudadano del reino de Cristo ve una falta, debería reaccionar en él la naturaleza de Dios. Aborrece el pecado y ama al pecador. Tengo sentimientos de superioridad, debo revisarme. Siento que estoy bien y que los demás están mal. Siento que lo que yo hago es lo correcto y los demás no andan bien. Estoy actuando como juez de la conducta de los demás mientras no pongo el verdadero cuidado en mi conducta. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de no juzgar a los demás. ¿Podemos pedirle eso a Dios? Podemos pedirle eso a Dios. Señor, ayúdame a no ser juez de los demás. Puede decirlo, puede escribirlo, puede chatearlo, puede decirlo. Señor, ayúdame a no ser juez de ¿quiénes? De los demás. Voy al punto número 2. ¿Recuerda cuál es el punto número 2? ¿Lo tiene? Los que se durmieron, que me digan el punto número 2. ¿Cuál es? Razones para no juzgar. Esta segunda parte la saco del mismo texto. Jesús viene y nos da un mandato, no juzguéis, y ahí mismo nos da razones lógicas por las que no deberíamos juzgar. Juzgar en la naturaleza pecaminosa que tenemos es atractivo, porque juzgar me defiende a mí y lo culpa a él. Juzgar busca un culpable y me deja a mí limpio, pero Cristo ahora nos va a decir que cuando yo juzgo, también yo soy ensuciado, también soy juzgado. Razones para no juzgar. Y esto es bueno que los memoricemos. Ok, me gusta juzgar. Ok, me gusta criticar. Pero ahora Jesús te va a decir por qué razones no debe hacerlo. Número 1 está ahí en el texto. No juzguéis para que no seáis juzgados. Dios es justo. Y si yo juzgo, también yo voy a hacer con la misma vara con que yo mido. ¿Qué cosa? Me van a medir. Así que yo debo recordar cuando me siento a juzgar al otro, a criticar al otro, yo debo caer en cuenta que hay una ley, hay un principio de justicia que dice que si yo juzgo, a mí también me juzgarán. Las personas más sensibles a las críticas son las que siempre están criticando. Usted ir y censurar a un criticón, eso es para que esa persona no duerma por varios días y nada más esté pensando, mira lo que me dijo fulano, mira lo que dijo de mí, mira lo que este dijo de mí. Pero no han caído en cuenta que él se pasa la vida haciendo eso.
Cuánto duele a los criticones cuando los critican. Pero es una ley, Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? Eso también segará. De manera que cuando Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, el Señor lo que está diciendo, lo que tú estás sembrando lo va a cosechar. Es bíblico. Así que razonémoslo. Si asumo una actitud de juzgar a los demás, yo también voy a ser juzgado. Y estoy hablando no en el contexto de Dios, estoy hablando en el contexto de la comunidad. Cuando en una comunidad yo soy un criticón, no debo sorprenderme que mañana empiecen a criticarme a mí. Cuando en un ambiente yo juzgo al otro, no debo sorprenderme que el otro mañana, ¿qué cosa? Me juzgue a mí. Pero el texto no solo se refiere a que seremos juzgados por los demás, el texto también se refiere a que seremos juzgados por Dios. La Biblia dice que Dios traerá toda obra a juicio. No importa que lo hayamos hecho de manera encubierta, dice el texto. Porque muchas veces las críticas, ¿dónde que se hacen? Encubierta. Porque el criticón a veces también es cobarde. ¿Ah? Y cuando él sospecha que ya lo que él dijo se lo dijeron a aquel de quien él habló, se pasa 2 o 3 días mal. Y de repente empieza a decir, a mí no me importa, yo tengo valor, yo se lo digo en su cara. Pero oye, ¿por qué no se lo dijiste la primera vez en su cara? Dios traerá toda obra a juicio. Y nos va a tratar también de esa manera. Así que la primera razón para no juzgar es, ¿tú no quieres que te juzguen? ¿Qué debe hacer? No juzgar. Ese principio corre por todo el capítulo 7, porque justo más adelante estudiaremos la regla de oro. Trata a los demás como tú quisieras ser tratado. Ese principio corre porque le estoy diciendo que este capítulo nos habla de una vivencia práctica de cristianismo, de que me vale ser cristiano 50 años, de que me vale conocer todas las reglas, si en la convivencia básica, si en los elementos básicos de la convivencia humana me quemo, no apruebo el examen, si en los elementos básicos no paso de curso. Esto es elemental. No juzgue si no quiere ser juzgado. Un cristiano no vive en la actitud de juzgar a los demás. Así que Cristo cierra este sermón diciéndole a los cristianos, al fin de cuentas, todo lo que usted puede hacer se va a medir en la manera como usted se relaciona con las personas que lo rodean. La segunda razón para no juzgar está ahí mismo. Hay que descubrirla, pero está ahí mismo. No juzguéis para que no seáis, porque con el juicio con que juzgáis, seréis, y con la medida con que medís. La primera razón para no juzgar a alguien, la primera razón es, no juzgue porque te juzgarán los demás y te juzgará Dios. La segunda razón es porque de la misma manera que tú juzgas, el mismo estándar que usa para juzgar, la misma medida que usa para medir, te la van a aplicar a ti. Es decir, no solo los demás me juzgarán, sino que me juzgarán con la misma fuerza con que yo juzgué, con las mismas acciones con que yo juzgué, con la misma intención con que yo lo hice. Es lo que dice Jesús, versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis, y con la medida con que medís se os medirá. Dios es justo. Dios es justo. Seremos tratados como tratamos a los demás. No es por casualidad que el Señor dijo, y ya lo leímos en el mismo Sermón del Monte, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, ¿qué hará? Os perdonará vuestras ofensas. Es como diciendo, como tú tratas al otro, yo te voy a tratar. ¿Cómo puedo ir a implorar a Dios perdón cuando yo no perdono? ¿Cómo puedo ir a implorar a Dios misericordia cuando yo no tengo misericordia del que yerra?
¿Cómo puedo ir a clamar a Dios compasión cuando yo sin compasión destruyo al otro? Y aquí hay un principio. El Señor está diciendo, si no tienes una actitud de misericordia, de perdón, de reconciliación, no venga a reconciliarte conmigo, porque no te voy a aceptar. Si traes tu ofrenda para reconciliarte conmigo y no te has reconciliado con tu hermano, no te va a reconciliar conmigo, porque de la misma manera que mide al otro, yo te voy a medir. Eso es fuerte, hermanos, fuertísimo. Eso debería llevarnos a pensar, es tan serio que Dios detiene su relación conmigo cuando yo no tengo misericordia en el trato con el otro. Y creo que te lo estoy leyendo en la Biblia. Hay un texto en el libro de Santiago, Santiago 3:1, que primera vez que lo entiendo diferente. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, o no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Generalmente este texto es una advertencia para mí, que soy un maestro de la iglesia. Pero también es una advertencia para aquel que sin tener el llamado a ser maestro, se convierte en maestro. No sé si me doy a entender. El Señor es quien da los dones, el Señor es quien da la vocación y la iglesia es quien lo confirma. Eso es lo que establece la Biblia. En la Biblia encontramos que Dios da dones, pero también encontramos en la Biblia, Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4, que Dios le dice a la iglesia, apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. En la Biblia encontramos que Dios es el que da dones, porque Cristo le aparece a Saulo camino a Damasco y lo llama, ven, te he escogido, pero llama a Ananías, el líder de la iglesia, para que unja a Saulo y lo envíe. Los dones son don de Dios, pero son ratificados por la iglesia de Dios. Ah, pastor, yo tengo dones, Dios me dio los dones que yo tengo en la iglesia, que yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo no le tengo que rendir cuenta al pastor, ni a la iglesia, ni a nadie. Yo voy a hacer, ¿y de quién es la iglesia? ¿Y para qué son los dones? ¿Has leído alguna vez Efesios capítulo 4 versículo 11? Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. De manera que tú no puedes tomar los dones que tienes y empezar a usarlo a tu manera, como te dé la gana, la iglesia por un lado y tú por otro. La iglesia de Dios ha de marchar como un ejército en orden. Y cuando actuamos de concierto, cuando nos unimos, cuando estamos todos unidos con un mismo espíritu, el espíritu del Señor se derrama sobre nosotros. Pero ahora aquí está hablando de un don, el don de ser maestro. Dice Santiago, amados míos o hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Nota que no está diciendo, no rechace el llamado que te hizo la iglesia, mejor recházalo para que no te conviertas tú mismo en qué. Pero yo lo entendía siempre así el texto, pero ahora estudiando este sermón, cuando usted va a Santiago capítulo 3, esa primera sección del capítulo 3 lo que habla es del poder de la lengua. ¿De qué es que habla? De los daños que hace la lengua, de los daños que hace la crítica, de los daños que hace el chisme. De manera que el texto lo que está diciendo, no te constituya en maestro de los otros, no te constituya en autoridad de los otros, no te constituya en el que tiene que guiar a los otros, porque tendréis mayor condenación. ¡Wow! Porque a veces yo puedo hacer eso con mi hermano que está al lado y lo hacemos, hermanos. Quiero ser el que guía al otro, el que le dice al otro lo que tiene que hacer, el que le dice la manera como tiene que andar, el que le dice la manera como tiene que caminar. Me convierto en su maestro. No, el maestro es Jesucristo y su palabra. Y entonces dice el texto, recibiremos mayor condenación. Si nos hacemos maestros para querer guiar la vida de los demás, como maestro se nos condenará. No sé si captan la idea. Con la misma medida con que me dice, si tú te convertiste en maestro de los otros, ahora Dios dice, ven, yo te voy a evaluar como un maestro. Y usted sabe que el día del juicio, el que tiene más conocimiento tendrá que dar más cuenta.
Y si tú te convertiste en maestro, ahora Dios te va a juzgar como maestro. Por eso yo aprendí que no motivo a nadie a ser pastor. No motivo a nadie a ser maestro. Después que yo sé que ya Dios lo llamó, entonces yo lo apoyo. ¿Lo qué? Lo apoyo y lo incentivo. Pero primero tengo que saber que Dios lo ha. Para el llamado de Cristo al ministerio o al magisterio de su palabra, no hay que convencer a nadie, es al revés. Cuando Dios te llama al ministerio de su palabra, cuando te llama a la enseñanza de su palabra como una vocación y como un don, y tienes un llamado de Dios, no hay que convencerte de que lo tiene, más bien no hay manera de convencerte de que no lo tiene. Por eso cuando alguien, no, yo lo dejo, si él lo tiene. Un pastor amigo mío que fue dirigente mío decía, si es gallo, tiene espuela. Si es gallo, ¿qué? Tiene espuela. Así que no hay que estarlo motivando para que sea pastor. Si es pastor, él es pastor. Y eso lo decía cuando algunos muchachos salían de la universidad ya graduados, pero no había plaza para ellos trabajar. Y entonces el pastor decía, si él es pastor, él va a pastorear aunque no haya iglesia. Si es pastor, él va a predicar aunque no tenga un puesto. Si es pastor, él va a buscar un puesto para servir, porque cuando Dios te llama, Dios te da el lugar. Y entonces eso lo dijo porque algunas veces a uno que salía en último lo llamaban primero y el otro se quejaba y dice, no, pero es que él salió y se metió a ayudar, a bendecir. A donde quiera que había un pastor estaba ahí, estaba él ayudando y se ofrecía para ayudar. Y tú te quedaste en tu casa esperando que te llamen. Por eso no os hagáis muchos maestros, deja que Dios sea que te llame. Deja que Dios sea que te dé la tarea. Pero si te asume el rol de ser un maestro para querer controlar, guiar y juzgar la vida de los demás, Dios también te va a juzgar como si fuera un maestro, porque con la medida con que mediste también tú vas a ser medido. Jesús nos está advirtiendo de las consecuencias de juzgar para que entendamos que es un terreno delicado y le pidamos a Dios con lágrimas y con dolor que nos enseñe a no juzgar ni a criticar al otro, más bien a amarlos. Tercera razón para no juzgar. ¿Está listo para tomarla? Si yo le hago un examencito ahora, ¿se atreven a pasarlo? No se asusten, quizás se lo doy al final. La tercera razón para no juzgar, a ver si ustedes pueden descubrirla, está en los versos siguientes. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga o el tronco, dicen algunas versiones, que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes un tronco en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuál es la tercera razón para no juzgar? La tercera razón para no juzgar es que no tenemos la capacidad de hacerlo correctamente. Aunque intentemos juzgar de la manera más justa, el ser humano no es capaz de juzgar bien porque tiene un tronco en su ojo, tiene una viga en su ojo que no le deja ver bien. Cristo está diciendo de manera irónica, son textos irónicos, por eso hay una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. ¿Quién puede tener un tronco en el ojo? Nadie. Y cuando usted va al diccionario, un tronco, la palabra viga, tronco allí, es un tablón o un madero grande que se usa para la construcción de una casa. Pero ¿qué contraste entre una paja, una mota que se puede alojar, una pajita de aserrín de la madera en el trabajo que cae en un ojo? Note cómo Cristo hace una hipérbole, una exageración. Es como una manera de espantárnosle y como decirnos, necio, no te das cuenta que lo que estás haciendo no puedes hacerlo y que por muy bien que intente hacerlo, no tienes capacidad de. Saquémonos de la cabeza que Dios nos dio la tarea de cambiar a los demás. Es una obra del Espíritu de Dios. O si no, tendríamos que recibir el famoso dicho que está en la Biblia: médico, cúrate a ti mismo. A veces queremos cambiar al hermano, queremos cambiar al hijo, queremos cambiar a la esposa, queremos cambiar a la iglesia, queremos cambiar al pastor. Tú quieres cambiar a la iglesia, al pastor y a tus hijos, tírate de rodillas, porque hay más poder de rodilla que cuando estamos de pie con la lengua suelta. Alabado sea el Señor.
Es imposible que podamos juzgar correctamente porque todos tenemos tremendo tronco en los ojos y no vemos bien. Es como un ciego queriendo guiar a un medio ciego, porque el que tiene una mota no está ciego entero, está medio qué. Peor aún, y yo me reí cuando vi esto, un ciego queriendo ser oculista, oftalmólogo. Usted se imagina que usted diga, mira, allí hay un oftalmólogo, ve a chequearte, él es experto, él tiene experiencia, tiene tantos años de experiencia, estudió en la universidad tal, y te dicen el currículum, y al final te dicen, lo único que él es ciego. ¿Tú irías a chequearte con ese oftalmólogo? Y Cristo lo que está diciendo aquí, ¿cómo quieres sacar una paja del ojo de tu hermano cuando tú no puedes ver? Pastor, yo sí veo lo malo que se porta. Mentira, tú no estás viendo, porque tú no estás viendo su corazón. Y si se porta mal, no es tarea tuya juzgarlo, porque mientras te detiene a verlo, no está viendo en qué te estás metiendo. Así como un ciego no puede ser oculista, tampoco nosotros podemos ser jueces de los demás. No estamos capacitados para eso. Limpiar el ojo ajeno. ¿Alguna vez le ha limpiado el ojo a alguien? ¿Alguna vez alguien con una paja molestosa viene donde ti para que lo auxilie? Limpiar el ojo ajeno es muy delicado. ¿Es muy qué? Requiere de sensibilidad. ¿De qué requiere? No estoy hablando del que tiene la paja, sino del que la va a sacar. Requiere de sensibilidad, de sumo cuidado y de que puedas ver completamente. Eso mismo hay que traerlo al plano espiritual. Cambiar una mala acción de alguien requiere de sensibilidad. Y la sensibilidad se consigue, la sensibilidad para sacar la paja del ojo de alguien se consigue cuando ya tú has tenido alguna paja en tu ojo también. Y la sensibilidad para ayudar a alguien que ha caído se consigue cuando tú reconoces que también has caído. Cuando ha vivido la experiencia del dolor, de la caída, del fallo. Transformar a los demás requiere de tacto, de cuidado, de sensibilidad. Requiere de un experto y ese solo es Dios. Yo pienso que es un momento oportuno antes de entrar a la razón número 4 para decir, Señor, yo he intentado cambiar a mi esposo, pero no me he estado fijando la necesidad que yo tengo de cambio. Puede decírselo a Dios ahora, que Dios te oye. Señor, yo he estado intentando cambiar a mi esposa, pero no me doy cuenta que el que necesita cambio urgentemente soy yo. Porque ella tiene una mota en el ojo y yo tengo una viga, un tronco. Señor, he estado tratando de cambiar a mi hijo, he estado intentando cambiar a mi amigo. Y lo juzgo, lo critico, lo evalúo, me molesta cómo actúa, me molesta lo que hace y no me doy cuenta que mi mal es mucho peor. Es el momento de decir, Señor, aquí estoy, cámbiame a mí. Alabado sea el Señor. Te doy una cuarta razón para no censurar y no juzgar. Cristo la dio, está en el texto. Cuando juzgamos a los demás nos convertimos en hipócritas. ¿Es que nos convertimos? En hipócritas. Nos parecemos a David. Cuando Natán llegó ante David y le dijo, oh rey David, hay un problema en tu reino que quiero que juzgue. Y David, que era pronto para juzgar, dijo, aquí estoy. Hay alguien en tu reino. Y ahí le puso el famoso ejemplo, una familia crió una ovejita, la mimó, la cuidó, la criaron entre el regazo de la familia. Y había un vecino que tenía cientos de ovejas.
Y cuando vino una persona a visitar a ese hacendado con tantas ovejas, en lugar de matarle un cabrito, una oveja, una vaca de su ganado, fue y le robó la ovejita al vecino. ¿Y qué hizo? Y se la aderezó. ¿Y qué hizo David? David se indignó. Ese sentido de justicia que está entre nosotros, pero somos hipócritas, porque ese sentido de justicia, de indignarnos, es cuando el otro falta, no cuando yo falto. Y entonces Natán le dijo, David respondió y dijo, ese hombre merece la muerte. Óigame, si ahí mismo se lo traen, David dice, ahórquenlo ahí mismo. David dio sentencia ahí mismo, merece la muerte y que le pague a esa familia con 4 tantos. Y Natán, que sí era un maestro llamado por Dios, le dijo, ese eres tú. Hipócrita. Esa es la palabra que Cristo dijo. Hipócrita, qué bien juzga a los otros cuando tú eres ese malvado. No debemos juzgar porque nos convertimos en hipócritas. Mira lo que dice Romanos 2:1. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pastor, ¿y cuando yo he hecho eso? No, yo no te llevo la cuenta, pero tú sabes que sí. Y el día que estemos ante el tribunal de Cristo nos daremos cuenta que aquellos que criticamos nosotros también hicimos lo mismo. Por eso Cristo está diciendo, no juzgue por las siguientes razones. No juzgue porque si juzgan los demás y Dios te juzgará. No juzgue porque si juzga con la misma medida con que mida, ¿qué cosa? Te van a medir. No juzgue porque si juzga tú no tienes capacidad de hacerlo. Tiene un tronco en el ojo que no te deja ver. Y no juzgue porque te conviertes en un hipócrita. Amados, Cristo está dando clase simple del buen vivir en comunidad. Nunca el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros cuando sumo una actitud de que Él está mal y yo estoy bien, de que Él no está cumpliendo y yo estoy cumpliendo. Nunca, nunca sucederá. Discurso Maestro de Jesucristo, página 106. Según la figura empleada por el Salvador, el que se complace en un espíritu de crítica es más culpable que aquel a quien acusa, porque no solamente comete el mismo pecado, sino que le añade el engreimiento y la murmuración. Ante Dios el que critica es visto como peor. Cuando nos convertimos en criticones y acusadores de nuestros hermanos, hay otra cita allí mismo que dice que somos semejante al anticristo y al mismo Satanás, que es el acusador de los hermanos. Hay muchas razones para dejar de juzgar. Al mirar estas palabras deberíamos conmovernos y decir, Señor, ayúdame, venir a su presencia. Por último, el punto número 3, ¿lo recuerda? Ocúpate de ti mismo. ¿Eso lo puso el pastor allí? No, el texto lo dice. ¿Tú viste lo que dice el texto? Saca primero la viga de tu ojo. Cristo le está diciendo, ¿qué es lo que le está diciendo? Oh, tú quieres ahora sacar la mota, la paja del hermano. Eso es lo que dice el texto anterior. ¿Cómo le dice a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo cuando hay una viga en el tuyo? Necio, hipócrita, ocúpate de ti mismo. Saca primero la viga que está en tu ojo para que luego, ¿qué cosa? Cristo lo que está diciendo, toma, ocúpate de tu problema, ocúpate de tu necesidad, ocúpate de tu mal en lugar de querer resolver el mal del otro. Es un consejo de Jesús. Esta mañana Oscar decía aquí en la clase, no sé, ¿a dónde está Oscar? Esta mañana Oscar decía aquí en la clase que a veces decimos que Jesús era el más suave y el Padre en el Antiguo Testamento era el más duro. Pero ustedes están mirando las palabras de Cristo. Él fue que volteó las mesas y cogió el látigo en la mano. Pero Él es amor. ¿Él es qué? Por mucho que digamos, nunca vamos a distorsionar el carácter de Dios. Dios es bueno todo el tiempo.
Dios es amor. Ocúpate de ti mismo, o debo ocuparme de mí mismo. Jesús nos está diciendo que nos ocupemos de nosotros, de nuestra transformación, antes de querer transformar a otros. Jesús lo que está diciendo, despierta, date cuenta del terrible mal que tiene, de la crítica, de la censura, que a la vista de Dios es peor. Tienes un tronco en tus ojos, atravesado en tus ojos, mientras que el otro tiene una paja. Posiblemente el otro, cuando se dé cuenta de lo mal que él, se arrepentirás, pero el espíritu de crítica no se sana fácil. Posiblemente el otro, que su problema tal vez es o es que haya mala conducta, mañana cuando el espíritu lo toque y sea tratado con misericordia, se arrepentirá. Pero cuán duro es desarraigar del alma ese sabor de crítica y de censura. Yo recuerdo mi iglesia donde me crié, una iglesia linda, cariñosa, mi iglesia de Vietnam en Los Minas. Nos queríamos mucho y también nos peleábamos mucho. Así mismo como se llama el barrio, Vietnam, porque el barrio se formó en tiempo de la guerra de Vietnam. La iglesia no distanciaba mucho de eso. Era una iglesia cariñosa, nos dábamos por lo demás, pero a la hora de pelear también. Y siempre recuerdo un hermano que todos los años, cuando despedíamos el año, era un culto de 2 horas o largo y la gente daba testimonio. Ese hermano siempre se paraba: me he propuesto en este nuevo año no criticar. Pero amado, desde que empezaba el año la cosa era seria. Qué duro es desarraigar esto, porque no eres tú que te lo tienes que proponer. Quien cambia el corazón es Dios. Ocúpate de ti mismo. Ven a la presencia de Dios. ¿Cuántos años tiene Dios bregando contigo y no estás transformado? ¿Cómo quieres transformar a otro? Tenemos mucho de qué ocuparnos. El apóstol Pablo dice, Filipenses 2:12, ocupaos, dice, amados míos, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. De eso es que tenemos que ocuparnos. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos. Yo pienso que sin temor a equivocarme, el 99%, 99.999%, por no decir el 100%, por si acaso haya alguno que se haya escapado, todo el que vive atento a las situaciones de los otros termina muy mal. Usted puede, si tiene años en un camino de comunidad, encontrar una lista de personas que se pasaron queriendo cambiar a los demás y después su matrimonio se desbarató, su familia se fue al suelo, hasta terminaron no creyendo nada, muchos terminaron hasta afuera, porque esa no es la tarea que Dios nos ha dado. Pastor, y entonces cuando vemos el mal, no, hay principios y aquí te lo voy a mencionar. Cuando ves un hermano andando en mal camino, tienes que ir de rodillas, tienes que ir a ayunar, tienes que decir, Señor, ayúdame a amarlo. No tenemos derecho a reprender a quien no amamos. No tenemos derecho a criticar a aquel que no nos duele. Y entonces criticarlo ya es ir a su presencia. La Biblia dice qué hacer con el que yerra, pero nuestra tarea no es estar siendo el juez de los demás. Es lo que Cristo dice. Por eso no dijo, no usó la palabra no critiqué, dijo no juzguéis, porque juzgar es una tarea más grande. No solo va en la crítica, sino en querer evaluar a toda la persona y dictar sentencia. Este es un perdido, este se perdió. No, Dios nos libre de hacer eso. Tenemos una tarea grande, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos mucho de qué ocuparnos. Cuidado, no sea que estando ocupado en las faltas ajenas, no nos ocupemos de las nuestras. Cuidado, no sea que mirando cómo arde la casa de tu vecino, no te des cuenta que la tuya se vuelve cenizas. Cuidado. Cuidado, todos tenemos un tronco en los ojos que no nos permite ver nuestra condición. Hace un tiempo puse una ilustración con los lentes. Yo me ufanaba de que no necesitaba lente y llegué hasta los 40 sin lente. Fui soldador por 20 años y dejé esa tarea y cuando empecé a soldar siendo un muchacho, y yo recuerdo que mi primer anciano de una de mis iglesias era oftalmólogo y somos muy amigos.
Y yo me reía y iba donde él me examinaba y me decía, tú tienes 20/20. Y decía, wow, 32 años, 34 años, 20/20, 35 años, wow, yo no quiero saber de lente. Y un día ahí está Mabel está por allí. Mabel, te quiero mucho, Mabel, Dios te bendiga. Y un día estoy en la iglesia de Mabel, yo era pastor ahí en Clearwater, ya tenía 40 años. Recuerdo que mi primer anciano me decía, espere los 40, pastor. Y un día estoy predicando, así como estoy aquí, bien emocionado, y cojo la Biblia para leer un texto, y no veía. Y hice así, y dije, oh, y me acordé que tenía 40. El sábado siguiente Mabel me trajo una lupa, ahí se está riendo, Mabel me trajo una lupa, otros me regalaron lupas que parecen hojas para que las meten en la Biblia. Pero lo que te quiero decir de los lentes, el problema de la vista que yo tengo, todos los tenemos de manera espiritual. Yo puedo predicar perfectamente sin lente porque los miro bien a ustedes, pero cuando llega la hora de leer, porque mi problema es mirar bien pero no es el problema que tenemos espiritualmente nosotros. Miramos muy bien de lejos y podemos mirar todos los defectos de los demás, pero no miramos bien de cerca. Y me veo bien, pero es que estoy ciego para verme a mí. Necesito un lente como este espiritual, para que cuando yo te mire a ti te vea bien, pero cuando me mire a mí me vea bien. Es tan fuerte lo de lente, me he acostumbrado, que a veces voy manejando y veo cosas y digo, eso se ve muy grande, entonces me quito y digo, ahora lo veo bien. Porque me han puesto lente para que yo lo que está cerca lo vea. Tenemos ese problema de visión espiritual. Miro a los demás perfectos y le descubro todos los defectos, pero me miro a mí y como tengo problema de visión, de que no miro bien de cerca, me veo perfecto. Necesito a Dios que me unja los ojos con colirio. Necesitamos tomar tiempo para venir a la presencia de Dios. Debemos ocuparnos de nosotros. Y cuando me ocupe de mi pastor y entonces descuido a mi hermano, no, cuando te ocupes de venir a la presencia de Dios, Dios te convertirá en bendición de los otros. La mejor manera como puede ayudar a tu prójimo, a tu familia, es viniendo a su presencia hasta que Dios te transforme y luego te usará para bendecir a otros. Cuando venimos a la presencia de Dios, Dios nos unge los ojos con colirio y empiezo a ver lo que soy y entonces ahora me estremezco y digo, wow, cuán injusto he sido. Ahora veo lo que antes no veía, ahora entiendo porque Dios nos abre la vista, nos deja ver lo que somos. Ya no estoy pendiente en el otro, en mi compañero, mi compañera, en mi esposo, en mi esposa. Ya no estoy pendiente en la falta de los demás, porque Dios me hace ver quién soy y no tengo tiempo de estar pendiente a la falta de los demás. Ese es el problema de nosotros. No estoy hablando de los fariseos de los tiempos de Cristo. Somos laodicenses. El problema de la Odisea es que es ciega, pero ciega para no verse a sí mismo. Cristo dice, tú dices que eres rico, tú dices que te has enriquecido, tú dices que no necesitas nada, pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Apocalipsis capítulo 3, 17 al 18. Es el problema nuestro. No estoy aquí contándote historia de los fariseos, sino de nosotros, la comunidad de Cristo del tiempo del fin. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tú, y unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitamos el colirio espiritual para ver nuestra realidad. No puse todas las citas, son demasiadas. Lea ese capítulo en el discurso Maestro Jesucristo, el último capítulo. Dice que hay personas que son aguzados para descubrir la falta de los otros. Y dice que es cierto, que tienen esa habilidad para descubrir cuando el otro falla. Eso no es una razón para gloriarse.
Necesitamos colirio para ver nuestra realidad, no la de los demás. El oro refinado también lo necesitamos, que es símbolo del amor puro de Dios y del prójimo. Necesitamos las vestiduras blancas, símbolo de la justicia de Cristo y no de mi propia justicia. ¿Para qué debemos buscar a Dios? ¿Para qué horas? Estoy concluyendo. El principal propósito de la oración no es para pedir cosas, es para que Dios trabaje en mi carácter, para que Dios me salve. El principal propósito por el que estudio la palabra no es para contender, no es para saber más, y es necesario conocer la palabra. El principal propósito por el que estudio la palabra es para ser atravesado por esa espada, para que penetre hasta lo profundo del ser y para que cambie las intenciones del corazón. Si tiene años estudiando la Biblia y eso no está pasando, no la está estudiando bien. Si tienes años estudiando la palabra y la palabra de Dios no ha atravesado tu alma, tus tuétanos y te ha cambiado el corazón, no estás estudiando bien. La principal razón por la que admiramos, contemplamos y meditamos en la ley de Dios es porque la ley de Dios convierte el alma. La ley de Dios no es para contender, ni castigar, ni golpear a los que no la guardan. La ley de Dios cambia el corazón. Es para eso. La principal razón por la que Dios nos llama a ser misioneros, la principal razón por la que Dios nos llama a predicar este evangelio, a compartir esta gracia con otros, es porque somos transformados cuando llevamos este evangelio a otros. Wow. Entonces, cuando eso empiece a ocurrir, Dios nos va a usar para cambiar la vida de otros. No es que Dios quiere que tú seas indiferente. La Biblia enseña que yo debo ser guarda de mi hermano, pero no detractor de mi hermano. La Biblia enseña que yo debo velar por mi hermano. Si bien es cierto la salvación es individual, tampoco hoy estoy predicando de esa actitud que tienen otros, es my business. Allá tú y yo aquí. Es mi problema. Esa tampoco es una actitud de un cristiano. No estoy dándole refuerzo a esa teoría moderna, a esta teoría postmoderna de este tiempo de que la gente se está derrumbando a su lado y nadie se mete, la gente se está acabando. No, el cristiano se mete en la vida del otro con amor, con gracia, con mansedumbre. No para juzgarlo, sino para levantarlo. Hay muchas personas a nuestro lado que necesitan nuestra ayuda, pero solo podrás ayudarla cuando te hayas dejado alcanzar por Jesús. Necesitamos un espíritu de mansedumbre, de amor, de comprensión para poder bendecir a nuestro prójimo. Dios nos libre de expresar juicio de los demás. No entendemos la causa, no sabemos por qué lo hizo, no entendemos su historia, no sabemos su pasado. Y Dios, que sí la sabe, en lugar de juzgar, lo que hace es que extiende su gracia amorosa y salvadora. Cierro con esta cita. Discurso Maestro de Jesucristo, página 109. La censura y el oprobio no rescataron jamás a nadie de una posición errónea, pero sí ahuyentaron de Cristo a muchos y los indujeron a cerrar sus corazones para nunca más volver. Un espíritu bondadoso, un trato benigno y persuasivo puede salvar a los perdidos y cubrir multitud de pecados. La revelación de Cristo en nuestro propio carácter tendrá un poder transformador sobre aquellos con quienes nos relacionemos. Aleluya. ¿Quieres bendecir a tu esposo, a tu esposa? ¿Quieres cambiar a tu vecino? ¿Quieres cambiar a tu hijo? Aquí dice, cuando revelamos en nuestro carácter a Jesús, dice que eso tiene un poder transformador sobre los demás. Permitamos que Cristo se manifieste diariamente en nosotros. Y Él revelará por medio de nosotros la energía creadora de la palabra, una influencia amable, persuasiva y a la vez poderosa para restaurar en otras almas la perfección del Señor nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar este canto. Yo pienso que el mensaje de hoy es para humillarnos al pie de la cruz.
No tenemos que señalar a nadie. Todos somos culpables de ese tronco en los ojos. Y necesitamos que el Señor nos limpie. Necesitamos ocuparnos de nosotros. Ponte de pie donde está. Ven, vamos a alabar a Dios. Y que este canto sea una oración que podamos expresar al Señor. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Al final de la oración cerramos con el canto. Vamos de rodillas. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús nos dejó allí la dirección, el camino a seguir. Hoy hemos aprendido, Señor, los daños, los peligros para nosotros mismos cuando nos constituimos en jueces de los demás. Perdónanos, oh Dios. Cambia nuestro espíritu. Quita el espíritu de censura y crítica por un espíritu sumiso y humilde. Despiértanos, Señor. Tráenos a tu presencia personalmente contigo, donde tú nos unjas los ojos para ver la realidad. Llénanos de tu gracia, de tu poder. Enriquécenos con tu amor para poder ser bendición. Yo quiero pedirte por cada casa, por cada matrimonio, por cada familia. Quiero pedirte por nuestra iglesia, por cada comunidad de creyentes, que nos enseñe a convivir y a vivir amándonos, cuidándonos y restaurándonos unos a otros. Quita de nosotros, Señor, ese espíritu de censura y de juicio, y danos un carácter semejante al tuyo. Señor, pongo en tus manos a nuestros amados y amadas, a la gente que hoy sufre, a tantas personas que han perdido seres queridos. Danos a todos un espíritu de compasión por aquellos que necesitan de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.